Egunon, hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esta guerra. Hemos venido a destinar una porción de dicho campo como lugar de último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas porque esta nación pueda vivir. Es plenamente oportuno y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon ya lo han consagrado, muy por sobre lo que nuestras escasas facultades pueden añadir o restar. El mundo apenas notará o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este sitio. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa de los que aquí lucharon, hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta entre nosotros, de que esos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción, que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la faz de la tierra. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América. Gettysburg, el discurso de Gettysburg. Producido después de la batalla, que se trata de conmemorar en esta película de 1993, un film épico, absolutamente épico, de el director Ronald F. Maxwell, adaptando una novela de 1974 de Killer Angels por Michael Shara. Una novela que no pudo ver transformada en medio audiovisual porque murió en 1988. Pero en este 1993, por la mediación de Ted Turner, la ABC, TNT, una serie de productores que trataron de llevar a miniserie esta propuesta de adaptación de la novela de Michael Shara respecto a la historia de la batalla de Gettysburg. Para todo aquel que vea la película, que está producida por Moctezuma Esparza y Robert Katz, no hace falta que le expliquen todas las formas de origen de la batalla, de la guerra del civil de los Estados Unidos contra la Confederación, porque los diferentes personajes tratan de exponer su punto de vista bastante bien para una película que, como suele ser habitual, suele ser bastante fácil hacer una versión de parte en la que te cuenten un punto de vista y se trate de poner en grises a los oponentes, elevando la épica de un bando sobre el otro. Y aquí, en esta versión de Gettysburg, hay dos momentos, un momento para la Unión, a los federales, y otro momento para los confederados, en los que la épica te llevan a empatizar con los luchadores, y por lo tanto es una película balanceada, equilibrada, dotada del sentido para poner en valor la épica del momento y el arrojo con el que los combatientes se lanzaron sin saber bien lo que iba a pasar. Yo creo que el protagonista indiscutible de esta película es Robert E. Lee, interpretado por Martin Sheen, maravillosamente. La he visto varias veces en el pasado, muchas veces, y tuve y sigo teniendo una versión en VHS que me prestó un tal Richard de Baracaldo,
y a la que nunca le devolví, nunca le pude devolver el VHS, lamentablemente. También hay otros personajes, evidentemente, como el general James Longstreet, interpretado por Tom Berenger, el mayor general George Pickett por Stephen Lang, Richard Jordan, el brigadier general Lewis Armistead, el brigadier Richard B. Garnett, interpretado por Andrew Prine, Cooper Huckabee, interpretando a Henry Thomas Harrison, el espía actor, Patrick Gorman como John Bell Hood por la Confederación, James Lancaster interpretando al teniente coronel Arthur Fremantle, y por supuesto en la Unión Jeff Daniels interpretando al coronel Joshua Chamberlain, Sam Elliott interpretando al brigadier general John Bufford, Kevin Conway, el sargento Buster Kilrain y muchos otros elementos. Pues una película que dura, según esta versión que pude ver, 4 horas y media. La versión oficial dura 4 horas y 14 minutos, pero yo pude ver recientemente una versión con una incorporación de pasajes en versión original sin subtitular que dan hasta 4 horas y media de épica y se hacen cortos. Es una película que se hace corto en la exposición de esa batalla en la que vemos la derivada del ejército de Virginia del Norte comandado por el general Robert Lee, interpretado por Martin Sheen. Como la idea, a diferencia de lo que se suele pensar, la Confederación no quería una batalla decisiva. Bueno, sí quería una batalla decisiva en tanto en cuanto palanca de cambio para establecer las condiciones de la paz. No querían conquistar, porque era absolutamente imposible conquistar la Unión, conquistar los estados del norte. Lo que querían era hacer un envolvente en este planteamiento de la batalla de Gettysburg, 3 años después del inicio de la guerra en el 61, el tercer verano de la guerra, después del 61, 62, 63, querían hacer un envolvente sobre Washington, que es curioso. Washington DC se establece como punto incardinado entre el norte y el sur, en una zona intermedia para todos los estados, para su aproximación a la capital federal, y se establece en el año 1800 con la inauguración de la Casa Blanca. El estado de Virginia, hogar de la mayor parte de los soldados que combatieron en la batalla de Gettysburg y que está al otro lado del Potomac y que fue dificilísimo, imposible de acceder a pesar de que estaba, como digo, al otro lado del Potomac, al otro lado del gran estado de Virginia. Virginianos no fueron capaces de penetrar directamente en la capital federal de Washington DC y quisieron, a través del estado de Maryland y de Pensilvania, en esta ciudad de Gettysburg, tratar de hacer un envolvente sobre el estado mayor del ejército del Potomac de la Unión. Y se dio la virtualidad de que se produjo la batalla en Gettysburg, a pesar de que no era el lugar previsto, pero ya que tomaron contacto las fuerzas federales y confederadas, el general Lee tomó la decisión de, ya que estamos aquí, vamos a combatir. Se produjeron elementos como la batalla por la pequeña colina, Little Round Top, en la que las fuerzas de el coronel Joshua Chamberlain hicieron una magistral defensa de esa colina en cuesta. Los confederados trataban de subir hacia arriba y no fueron capaces de acceder. En esta parte de la batalla, los confederados en cierta medida están desdibujados para poner en color todo el tremendo momento épico de las tropas de
Maine, porque vemos el transcurso de las tropas de Maine desde el momento en el que le llevan una serie de gentes que deberían de tener un contrato, pero llevaban otro. En realidad creían que llevaban 2 años para luchar, pero en realidad tenían un tercero. Y vamos, luego al frente de combate en esa Little Round Top. Y luego les dicen que van a enviarles al lugar más tranquilo de toda la batalla, que es el centro. Y es justamente donde se produce la cabalgada, la ofensiva de Pickett. La cabalgada de Pickett, que es algo absolutamente épico y está muy bien rodado, creo yo, en esta propuesta, porque había un terraplén que cubría la zona trasera donde estaban los bosques donde se cubrían las tropas confederadas del general Pickett. Era una milla, más de una milla, a campo descubierto en los maizales. Una milla es 1,6 kilómetros, es decir, podemos estar hablando prácticamente de 2 kilómetros de lanzarse contra un murete. Había un murete donde se guarecían las tropas federales y ahí estaban los cañones federales. Es decir, una carga tan épica como la que pudiera haber establecido Rudyard Kipling en la India, o estableció Robert, el poema de Lord Tennyson. Lord Tennyson, la cargada de la brigada ligera. Todos los británicos conocen el tema de la carga de la brigada ligera por Tennyson. La carga de Pickett está en epicidad, en ese tono, y aquí es donde la cámara, donde el director quiere poner en valor la bravura, el valor de los hombres de Pickett a la hora de enfrentar la muerte por todos los valores que establece el sur, y a través de ese enviado de su majestad la emperatriz Victoria, la reina Victoria, ese británico, al que le tratan de explicar como observador imparcial, porque la idea era un acuerdo de paz entre el norte y el sur, reconociendo el norte la independencia del sur respecto al norte, y que probablemente hubieran tenido la forma de apoyo de los británicos y puede que de los franceses. Lo cual es curioso porque nadie sabe que si hubieran entrado efectivamente los británicos y los franceses en la batalla por la guerra civil, probablemente los rusos hubieran entrado en apoyo del norte. Cosas de la historia, pero esa historia reconoce cómo Gettysburg fue un elemento fundamental en la trazabilidad del momento de cambio de una guerra que, si bien luchó 2 años más sobre el campo de batalla, ya en cierta medida estaba decidida de que no sería posible para la Confederación vencer. Y por tanto, esta propuesta respecto a Gettysburg en la batalla, la importante batalla de Gettysburg, que se epicentra en 4 días, desde el 30 de junio de 1863 hasta prácticamente el 4 de julio, el día de la independencia. Qué ironías del destino. Pues aquí todos los protagonistas tratan de explicar y exponer su camino hacia Gettysburg, la propia batalla y su resolución para el general Lee y para el norte. Es una propuesta épica que, como digo, probablemente fue acusada de, en cierta medida, no ser una película de guerra, sino una filmación de una reconstrucción de la batalla, como se suelen hacer muchas veces en los Estados Unidos. Esta película tiene la particularidad de haber sido rodada en los lugares históricos, en el lugar de la batalla que Lincoln estableciera originalmente pocos días después de la batalla, ese lugar de memoria y de reencuentro entre el norte y el sur, que se pudo hacer sobre todo después de la reconstrucción a partir de la década del 70.
Ese lugar en el que Robert Lee, los generales del norte y del sur establecieron un combate por lo que creían que era su deber y que debe ser parte de la memoria de los Estados Unidos y ser objeto de estudio esta película, cómo se enfocan los ámbitos del norte y del sur, a pesar de que fue un fracaso. Tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares en esos años de 1992-93 y tuvo una recaudación de tan solo 12,7 millones. ¿Por qué fue objeto de tan pérrico sustrato de beneficio? De pérdidas, más bien. Pues no sé, no sabría decirles. Pero es una película épica y que merece ser vista y ser revisionada por la propuesta que establece para con los personajes, las circunstancias de la batalla, la forma en la que se aproxima para todos los... Claro, ciertamente, como decía, puede establecerse la idea de que en realidad no es una película que hace una explicación, sino está grabando una reconstrucción de un grupo de amigos, de asociación de reconstructores de la verdad histórica. Establecen una reconstrucción de la batalla y está grabando como si fuera un documental, y que probablemente eso no fuera lo que se quería ver respecto a una película de época. Pero, como digo, yo creo que es una aproximación válida a alguien que no sepa absolutamente nada de la batalla de Gettysburg, ni siquiera de la guerra civil de los Estados Unidos, de la Unión contra la Confederación entre el año 61 y del 65, con la final derrota en Appomattox, es decir, la concesión de la victoria al norte por el general Robert Lee, en aquel lugar de correos, en la localidad del sur, en Appomattox. Yo creo que puede explicarles muy bien esta película cómo se sucedió y el contexto en el que se sucedió la batalla terrible de Gettysburg. Y puede servir como elemento para la concienciación con todos los personajes. Uno de los problemas, como se trasluce a través de la película, es que el norte fue muy diestro a la hora de asesinar los generales del sur, como por ejemplo el general Stonewall Jackson. ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido el general Stonewall Jackson aquí junto al general Lee para comandar las tropas del norte de Virginia, es decir, de la Confederación, en la aproximación por Pensilvania hacia el elemento de la capital federal, Washington DC? Son alternativas, historias ficción que se pueden establecer y son muy interesantes como base a lo vivido en esta película, que, como digo, es una epicidad en el fresco del celuloide, a través de unas interpretaciones que yo creo que están muy bien, y la música de Randy Edelman, que yo creo que acompañan muy bien la narrativa de la cinematografía de lo que estamos viendo en la gran pantalla. Véanla si no la han visto. Aproxímense a Gettysburg, como yo he hecho muchas veces. Seguramente tenga que aproximarme también Dioses y Generales, escrita por el hijo del autor de esta novela originaria de 1974, respecto a las precuelas, al movimiento previo de lo que da origen al camino que lleva a Gettysburg. Allí sí está el general Stonewall Jackson y otros generales que fueron objeto de derribo y destrucción, es decir, de asesinato por las tropas del norte. La guerra civil estadounidense, la Confederación contra la Unión. Una batalla muy interesante que tiene reverberancias en la actualidad, sobre todo cuando tratan de destruir las estatuas del general Lee y de otros personajes que merecen memoria, como ofrece esta película para poner en su justo término las posiciones de los dos contendientes. No se pretende ni se debe reescribir la historia, cosa que ahora están haciendo en realidad, juntando todo de mala manera. Ciertamente, cosas que no se ven en la película, pero el general
Robert Lee tuvo problemas respecto a la organización de su ejército, aparte de por problemas estructurales de la economía de la Confederación, por problemas con el presidente Davis de la Confederación, que había un tema político respecto a la forma de organizar políticamente la guerra. Pero esas circunstancias mejor acérquense a producciones literarias, a libros que tienen muchos elementos que merecen ser estudiados y profundizados. Aquí tienen Gettysburg, la película de 1993. Véanla, acérquense, es muy instructiva, muy interesante, muy apasionante la forma en la que nos trasladan esta realidad histórica para los Estados Unidos y también, ¿por qué no?, para el resto del mundo. Una batalla épica, valerosa, para los dos bandos, para la Confederación y para el nivel federal. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jendean.